Buenos días. Iniciamos aquí la segunda parte de la clase de tuberculosis. Durante el transcurso de la clase de hoy veremos cuáles son las interacciones tempranas que ocurren entre la micobacteria tuberculosa y las células del huésped. Vamos a tomar como modelo la infección pulmonar, es decir, la bacteria que ingresa por vía aérea al tracto respiratorio bajo del hombre. Veremos de qué manera se van generando las lesiones típicas de esta enfermedad, de qué manera la bacteria se va a diseminar a partir del punto de entrada vía los linfáticos. Veremos los eventos que conducen al desarrollo de inmunidad adquirida contra Mycobacterium tuberculosis y hacia el final de la clase vamos a definir qué es la primoinfección tuberculosa y qué es la enfermedad tuberculosis. Inicialmente, como vimos en la clase anterior, la bacteria, para causar la enfermedad pulmonar, va a ingresar por la vía aérea. La bacteria va a llegar hasta las profundidades del tracto respiratorio y ahí se va a encontrar con las primeras células fagocíticas. Estos son los macrófagos alveolares. También va a encontrar células dendríticas. La relación que se va a establecer entre bacteria y células va a depender de una interacción que va a haber entre ligandos y receptores. Los ligandos de la bacteria básicamente son el lipoarábido manano con alto contenido en manosa y el fosfoinositol manano y otros ligandos. Hay al menos 20 ligandos distintos reconocidos. Y receptores, también hay unos cuantos receptores. Distinguimos a CR1, CR3, CR4, los Toll-like receptors, TLR2, TLR4, el receptor de manosa. Fruto de la interacción entre estos ligandos y estos receptores, se va a producir la internalización de las micobacterias dentro de los macrófagos. En el caso de las células dendríticas, la incorporación está mediada por el receptor DC-Sign. A medida que van pasando los días, la interacción con del lipoarábido manano y otros ligandos con los receptores, especialmente el TLR2, va a promover la liberación de quimiotactinas y otras citoquinas por parte de los macrófagos. Distinguimos a IL-8, a RANTES, a MCP1. Estas, lo que van a producir, estas quimiotactinas, es el reclutamiento de células. Inicialmente, por predominio de IL-8 va a haber mayor cantidad de células mieloides, pero prontamente se va a producir el reclutamiento de células mononucleares. Ahí van a venir entonces y se van a marginar los monocitos que vienen de la circulación, los linfocitos, las células natural killer y células dendríticas que son inmaduras en ese momento. Las micobacterias se empiezan a replicar dentro de los macrófagos sin ser atacadas por los mediadores de la respuesta inmune innata. Los eventos moleculares que ocurren dentro de cada célula y que impiden la degradación de la micobacteria ya fueron desarrollados plenamente durante el curso de microbiología 1 en la clase correspondiente. Para aquellos que no lo recuerden, se los invito a repasar la clase de bacterias que no toman la correlación de Gram del curso de microbiología 1. Fruto de estas interacciones y de el acúmulo de células que provienen de la circulación, se va a empezar a conformar lo que es el primer evento que caracteriza la tuberculosis. Esto es la formación de un granuloma. Lo que va a haber es, inicialmente, va a haber macrófagos. Estos macrófagos, por expresión de ICAM1, van a comenzar a fusionar sus membranas y van a formar células gigantes. También van a estar las células dendríticas, también va a haber algunos leucocitos polimorfonucleares, pero ya para esta etapa, como dije, están en menor cantidad. De esta manera se empieza a organizar lo que en definitiva después va a constituir el granuloma tuberculoso. Estas células multinucleadas, ustedes pueden ver cómo lucen cuando ustedes hacen un corte histológico. Acá ven la multiplicidad de núcleos. Y alrededor cómo se van arrimando el resto de las células, se van marginando para conformar la lesión. Esto que ustedes ven aquí debajo es una célula multinucleada obtenida en cultivo. De esta manera se va organizando la lesión y lo que ustedes ven acá, lo que se está formando es un típico granuloma. Por ser un granuloma originado por Mycobacterium tuberculosis, lo denominamos el tuberculoma.
Ya han transcurrido entre 5 y 15 días desde el momento en que ingresó la micobacteria al huésped y lo que se va observando es que hay una destrucción de macrófagos infectados por procesos ya sea de apoptosis o citotoxicidad mediada por las células natural killer. De esta manera las bacterias que van siendo liberadas son recaptadas por los macrófagos sanos y así la infección se va diseminando de célula a célula por contigüidad. No hay activación de los macrófagos, prácticamente es nula, y tampoco hay degradación de las micobacterias. Mal puede haber degradación de las micobacterias, dado que no hay todavía instalada una respuesta inmune adquirida. Cuando uno observa el centro de la lesión, se ve que se va necrosando lentamente. En esta necrosis que va ocurriendo, se va a ir depositando sulfato de calcio, producto del anión sulfato liberado de la digestión de los sulfátidos de la micobacteria. Y en presencia de calcio proveniente del plasma va a precipitar este sulfato de calcio. El material que se va conformando aquí dentro tiene un aspecto característico blanquecino y se denomina casium. Avanza el tiempo, ya estamos en 4 a 6 semanas desde el inicio de la infección. Todavía hay poca activación de macrófagos, sin embargo, alcanza como para comenzar una presentación antigénica. En esta etapa se observa que las micobacterias comienzan a escapar del tuberculoma y se desplazan por vía linfática a los ganglios regionales e inclusive a órganos distantes. Es importante hacer notar que el comportamiento de los macrófagos va a depender mucho del medio en que se encuentren. Y cuando digo medio es el entorno, qué citoquinas y qué sustancias están presentes. Hasta ahora veníamos viendo un entorno en donde la cantidad de factor de necrosis tumoral era baja y la cantidad de lipoxina A4, este es un derivado del metabolismo de las prostaglandinas, estaba en alta concentración. De esta manera, la bacteria lo que generaba básicamente era necrosis de las células y de esta manera las bacterias eran liberadas y recaptadas como se explicó anteriormente. A medida que transcurre la respuesta inmune, en general lo que se ve es que cuando aparecen otras citoquinas, como por ejemplo aparecen altas concentraciones de factor de necrosis tumoral y bajan las concentraciones de lipoxina A4, bajo estas condiciones ya micobacteria no produce necrosis, sino que lo que va a producir es apoptosis. De esta manera, algunas micobacterias pueden ser procesadas. Cuando digo procesadas, van a ser digeridas por los macrófagos, van a ser degradadas y los fragmentos que se obtengan, que contienen los antígenos, van a ser captados por las células dendríticas. Y de esta manera, las células dendríticas van a hacer la presentación a los linfocitos TCD4 y TCD8. De esta manera, cuando ocurre este tipo de respuesta, se limita la diseminación de la infección. El proceso continúa. Ya llevamos de 6 a 9 semanas desde el momento del ingreso de la micobacteria y lo que podemos ver a esta altura es que se ha intensificado la reacción inmune contra los antígenos tuberculosos. El centro de la lesión está marcadamente necrótico y lleno de esta sustancia que se ha estado formando, el casium. La degradación empieza a ocurrir de las micobacterias merced a que los macrófagos activados que ingieren a la micobacteria ahora sí pueden dar muerte a la micobacteria. Continúa la migración de las micobacterias hacia sitios distantes. Para poder comprender la evolución de la tuberculosis es necesario conocer los equilibrios entre las distintas respuestas inmunes que se están dando en el huésped con tuberculosis. En principio, se puede producir una respuesta de tipo TH1, puede haber una respuesta de tipo TH2 o una respuesta de tipo TH17. El tipo de respuesta que se va a producir depende básicamente de qué tipo de citoquinas están presentes en el entorno de los linfocitos que están generando estas respuestas. Si el entorno es un entorno rico en interferón gamma y en interleuquina 12, lo que se va a producir es la respuesta TH1. Y básicamente esto constituye la inmunidad defensiva, la inmunidad que necesitamos para erradicar a la micobacteria. Producto de esta inmunidad,
En presencia del antígeno, los linfocitos van a generar grandes cantidades de interferón gamma que van a estimular a los macrófagos y así los macrófagos podrán eliminar a la micobacteria. En cambio, si hay un predominio de interleuquina 4 y de interleuquina 10, la respuesta que se va a dar es una respuesta Th2. Fruto de esta respuesta Th2 habrá cooperación Tb y la generación de anticuerpos contra antígenos micotuberculosos. Esto no conduce a nada y no altera la marcha del proceso infeccioso. En un entorno rico en TGF, beta, en interleuquina 6 o interleuquina 23, básicamente lo que vamos a tener es una respuesta de tipo Th17. No, es bueno que exista una respuesta Th17, pero tiene que estar en equilibrio con la respuesta Th1. Si el predominio fuera de Th17 sumado a este predominio de Th2, lo que vamos a tener en definitiva son reacciones de hipersensibilidad y más daño y menos inmunidad defensiva. Lo que hemos descrito hasta este momento en la interacción entre el huésped y la micobacteria tuberculosa es lo que caracteriza en un huésped susceptible la primoinfección tuberculosa. Esta primoinfección tuberculosa se caracteriza por la presencia de un complejo primario, que es una lesión única o múltiples lesiones pequeñas que se producen tras la llegada de la micobacteria, en el caso que estamos hablando, a la vía aérea. Si una vez producido el complejo primario se producen reacciones inmunes en donde hay un predominio de la respuesta Th1 sobre la Th2 y sobre la Th17, lo que vamos a lograr es que el individuo erradique completamente a la micobacteria. Puede darse el caso de que no haya una eliminación total, sino que algunos microorganismos queden retenidos en lo que serían las calcificaciones que quedan luego de la curación del complejo primario. Serían algo así como las cicatrices. Si esto ocurriera, la bacteria puede quedar ahí por espacio de años. Si por el contrario, en vez de tener una respuesta a predominio Th1, tuviéramos una respuesta en donde hay predominio de las Th2 o la Th17, lo que va a ocurrir entonces es que este complejo primario va a evolucionar directamente hacia enfermedad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la micobacteria ataca a un niño, por ejemplo, que está en alguna situación de riesgo, como por ejemplo la desnutrición. Y entonces de esa manera este complejo primario, esta primoinfección tuberculosa, evoluciona directamente para causar la tuberculosis primaria. Debe hacerse notar que el estado inmunitario de un individuo puede cambiar durante su vida, y de esta manera un individuo que tiene la micobacteria en estado de latencia, pero en el que se ha producido un aumento por algún motivo, un predominio de la respuesta Th2 y de la respuesta Th17 sobre la Th1, esto por ejemplo puede ser causado por infección por VIH o por situaciones de estrés severo o presencia de alguna otra enfermedad de base, esto puede reactivar un complejo primario tuberculoso y producir la enfermedad. Si después de 16 a 18 semanas nuestro paciente es incapaz de controlar la micobacteria, la enfermedad progresará. De esta manera, las lesiones, pueden ser una o pueden ser múltiples, irán aumentando de tamaño y a medida que pasa el tiempo podrá producirse la erosión de la vía aérea. De esta manera, el contenido de estos tubérculos podrá volcarse a la vía aérea y el paciente se volverá bacilífero, porque las bacterias entonces serán expectoradas y aparecerán en el esputo. De la misma manera, puede producirse la erosión de los vasos, que volcarán sangre hacia esta cavidad y de aquí a la vía aérea, con lo cual el paciente se vuelve hemoptoico, es decir, aparecerá sangre en el esputo. Esta imagen de una necropsia de pulmón nos muestra lesiones tuberculosas. Fíjense, están llenas de calcium y no se trata de una lesión única, sino que hay varias aparentemente lesiones en un mismo sitio cercano y otras que constituyen una migración de la micobacteria dentro del mismo pulmón.
Cuando un individuo supera exitosamente la etapa de primera infección, van a quedar cicatrices que pueden ser observables por radiología. Fíjense esta lesión calcificada que tenemos acá, sumada a estas otras lesiones que tenemos aquí. Esto constituye lo que denominamos el complejo de Ghon. Cuando un individuo se infecta con la micobacteria tuberculosa, esta genera una primera lesión. A partir de esta primera lesión se produce la migración vía los linfáticos. Así se generan lesiones secundarias. Mientras esto está ocurriendo, han pasado pocas semanas y todavía no hay una respuesta inmune para controlar a la micobacteria en el huésped susceptible. A partir de este segundo foco pueden producirse otros focos. Pero al mismo tiempo que esto está ocurriendo, ha pasado el tiempo y ya se genera una respuesta inmune que empieza a poder controlar todos los focos simultáneamente. También puede ser que haya habido una migración a un sitio distante. Si el paciente puede superar esta etapa y elimina a la micobacteria, se generará el complejo de Ghon. En caso de que esto no ocurra, la enfermedad seguirá su curso. Hay que hacer notar que desde el primer momento existe una carrera entre la respuesta inmune y la diseminación de la micobacteria tuberculosa. En la medida en que no aparezca una reacción inmune, la diseminación proseguirá. De esta manera entonces el individuo inmunosuficiente podrá controlar la enfermedad. Cuando hablamos de un individuo susceptible es porque nunca ha visto la micobacteria, pero en Argentina nosotros tenemos una tasa de media alta de infección micobacteriana, de manera tal de que muchos de los individuos de nuestra sociedad han visto ya la micobacteria, de manera tal que cuando se produce un segundo ingreso de la micobacteria, todo este proceso se acorta, porque ya tenemos células con memoria que cuando son reclutadas al sitio pueden detener la migración de la micobacteria. De la misma manera en niños, la vacunación con vacuna BCG previene o acorta este fenómeno. Si el curso de la enfermedad prosigue, y esto es lo que ocurría antes del advenimiento del tratamiento con quimioterápicos y antibióticos, se llega a la etapa final, en donde ya la invasión del órgano por la micobacteria es prácticamente total. Ustedes pueden ver aquí las regiones ricas en calcium, como así también regiones en donde se ha vaciado el calcium, se ha dañado el tejido y han quedado estas cavernas. Esto hace que, bueno, se llegue a un estadio en donde el tipo de lesiones, la cantidad y el volumen que ocupan sean incompatibles con la vida y entonces el individuo fallece. Damos término aquí a la segunda parte de la clase de tuberculosis. Los invito a continuar con la parte número 3.